Bienvenidos estudiantes a la clase número 4 de Matemática 2. El día de hoy veremos el tema de la ecuación de la parábola. ¿Qué es una parábola? Tal como menciona el enunciado, será un conjunto de puntos de tal manera que las distancias de cualquier punto de este conjunto hacia un punto fijo llamado foco es igual a la distancia del punto que pertenece al conjunto hacia una recta fija llamada directriz. Algunos elementos que vamos a tener en cuenta son los siguientes. Veamos. De acuerdo a la teoría, la distancia de un punto cualesquiera que pertenezca a la parábola hacia un foco va a ser igual a la distancia de este punto hacia una recta fija llamada directriz. Veamos algunos elementos. Por ejemplo, ¿qué es el vértice? El vértice, ¿sí? Está representado aquí por esta figura, viene a ser el punto de intersección que tiene uno de los puntos de la parábola con el eje de simetría. El foco es un punto interno de la parábola, siempre está a una distancia de P unidades al vértice. La directriz es una recta fija que siempre está al frente de la parábola, nunca la corta. Y la distancia del vértice hacia la recta fija, hacia la directriz, es de P unidades. La cuerda. La cuerda es un segmento de recta cuyos extremos pertenecen a la parábola. En este gráfico, por ejemplo, una cuerda sería el segmento CE. Vamos a anotar aquí CE. Tenemos el vértice, el foco y la directriz. Una cuerda focal es una cuerda, pero que contiene al foco. Por ejemplo, aquí tenemos una cuerda que pasa por el punto F, por el foco. Entonces, a él vamos a denominarlo la cuerda focal. El lado recto. El lado recto es una cuerda focal, pero perpendicular al eje de simetría y paralelo a la directriz. Este segmento, LR, es el lado recto. El eje de simetría es aquella recta que corta al vértice, al foco, y asimismo es perpendicular con la directriz, el eje de simetría. Y el radio vector es un segmento de recta cuyo extremo es un punto de la parábola y el otro extremo es el foco. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos determinar un radiovector que sería FP. Para la representación de la ecuación de una parábola, nosotros vamos a manejar los siguientes aspectos. La forma canónica, tanto horizontal como vertical. Cuando es horizontal, en su forma canónica, el vértice, aquí vamos a colocar el vértice, vale 0,0. El foco siempre está P unidades al vértice. Como esta parábola abre hacia la derecha, el foco tendrá por coordenadas P,0. Y la directriz siempre está al frente del vértice, al frente de la parábola, a P unidades también. Entonces, esta directriz, dado que mi parábola es horizontal, la directriz será una recta vertical de la forma x igual a menos p. El lado recto no es más que el valor absoluto de 4p y el eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría en este caso, coincide con el eje x, a lo cual nosotros tenemos una recta horizontal, y igual a 0. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? ¿Cuál es la ecuación de la parábola para todas las parábolas de eje de simetría coincidente con el eje x? Será y cuadrado igual a 4p por x,
donde si P resulta ser mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha. Pero si resulta ser negativo, abre hacia la izquierda. La parábola de eje de simetría coincidente con el eje Y, conocido también como la parábola vertical. Esta parábola tiene por vértice 0,0. El foco, si esta parábola abre hacia arriba, será 0,p. 0,p. La directriz es una recta, ¿sí?, horizontal a p unidades del vértice. En este caso, y igual a menos p. El lado recto será el valor absoluto de 4p y el eje de simetría coincide con el eje Y, una recta vertical, es decir, x igual a 0. ¿Cuál es la ecuación de la parábola vertical en su forma canónica? ¿Cuándo es su forma canónica? Cuando el vértice es 0,0. Será x al cuadrado igual a 4p por y. Si p resulta ser positivo, la parábola abre hacia arriba. Si p resulta ser negativo, la parábola abre hacia abajo. La forma ordinaria es cuando el vértice deja de estar en el origen y está en un punto cualesquiera. En este caso, definimos que está en un punto h, k. Entonces, observe, si el vértice es h, k y estamos con una parábola horizontal, el foco siempre está a p unidades del vértice. Si la abscisa del vértice es h más p unidades, el foco se encontrará en las coordenadas h más p, k. La directriz siempre está a p unidades del vértice. Si el vértice tiene como abscisa h, entonces la directriz, que es una recta vertical, será x igual a h menos p. El lado recto se mantiene y sigue siendo el valor absoluto de 4p. El eje de simetría será esta línea punteada de color azul, y igual a un k. ¿Cuál es la ecuación de la parábola horizontal? Observen que es muy similar en su forma canónica, y cuadrado igual a 4p por x, porque simplemente vamos a agregar las coordenadas del vértice. Y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Para aquella parábola vertical, cuyo vértice está en un punto h, k, tenemos el vértice es h, k. El foco, ahora, ¿qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es la ordenada, porque la abscisa se mantiene. Entonces será h, k más p. Muy bien. La directriz siempre está a p unidades del vértice. Será una recta horizontal, y igual a k menos p. El lado recto se mantiene como el valor absoluto de 4p. Y el eje de simetría ahora es paralelo, ¿sí? Es paralelo con el eje Y, por lo tanto, este será x igual a h. ¿Cuál es la ecuación de la parábola vertical? X menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. La forma general. La forma general de una parábola se divide en dos, cuando es una parábola con eje horizontal y cuando es una parábola con eje vertical. La forma general está dada en su forma horizontal, sería y cuadrado más d por x más c por y más f igual a 0. Siempre que tengamos entonces una ecuación donde solo una de las variables tiene un término cuadrático,
Vamos a determinar si la parábola es horizontal o vertical. Al menos la existencia de posiblemente sea horizontal o sea vertical. Por ejemplo, que solo sea y cuadrado. Entonces, si es y cuadrado, suponemos ya que es un candidato a ser una parábola horizontal. Aplicando el criterio de completar cuadrados. Si tengo y cuadrado, en el primer miembro solo se quedan las y todo lo demás pasa al segundo miembro. Tenemos y cuadrado más e por y va a ser igual a menos d por x menos f. Ahora procedemos a completar cuadrados. Tenemos y cuadrado más e por y. Recuerda que este valor e vamos a sacar la mitad, que no es más que multiplicarlo por un medio y elevarlo al cuadrado. Dado que ese número no existe en la ecuación anterior, lo que agrego debo quitar. Muy bien. Todo esto va a ser igual a menos dx menos f. Solo me interesan los tres primeros porque con ellos formo el trinomio cuadrado perfecto. Tenemos y más e sobre 2 al cuadrado. Va a ser igual a menos d por x menos f más, pasa con signo cambiado, ¿no? E al cuadrado sobre 4. Observe, vamos a ordenar y tendríamos y más c al cuadrado más c sobre 2 al cuadrado va a ser igual a menos d por x. Aquí aplicando para fracciones homogéneas tendríamos más e cuadrado menos 4f sobre 4. ¿Cierto? Podemos volver ese valor f homogéneo con e cuadrado sobre 4 simplemente añadiendo el número 4. ¿Es así? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar x. ¿Sí? Vamos a despejar x. Sacamos el factor menos d y me quedaría x menos e cuadrado menos 4f sobre 4d. Así de esta forma. Y c sobre 2 al cuadrado. Si nosotros comparamos este resultado con la forma ordinaria de una parábola horizontal, tenemos lo siguiente. A ver, se sabe que el vértice no es más que h, k. Entonces, de acuerdo a lo que he obtenido, ¿cuál será el vértice? E cuadrado menos 4f sobre 4d, menos e sobre 2. Y el valor de P será, como menos D es igual a 4P, entonces el valor de P será menos D cuartos. Ahora bien, a partir del parámetro, vamos a analizar dos situaciones. ¿Qué pasaría si D tomase el valor de 0? Si D tomase el valor de 0, nos quedaría, ¿sí? Nos quedaría Y más E sobre 2 al cuadrado va a ser igual, ¿sí? Aquí nos va a quedar solamente E al cuadrado menos 4F sobre 4 nada más. Vamos ya simplificando. Listo. Entonces, analizamos este criterio. Vamos a analizar aquí bajo tres conceptos. A ver, el primero. ¿Qué pasaría si fuese mayor a 0? Si fuese mayor a 0, mi respuesta será dos rectas horizontales. Aprovechar el espacio, voy a colocar por aquí. Horizontales.
¿Qué pasaría si toda esta expresión fuera cero? Entonces son dos rectas horizontales, pero coincidentes. Y por último, si este resultado fuera menor a cero, entonces no hay solución. ¿Está bien? No hay solución. Ahora, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si D fuera diferente de cero? Si D fuese diferente de cero, siempre tendremos una parábola horizontal. Ahí está. Entonces, bajo este mismo criterio, vamos a aplicarlo ahora para la parábola con eje vertical. Hacemos lo mismo. Esta vez x cuadrado es el término que tenemos. Entonces, en el primer miembro solo dejamos las x. Y vamos a utilizar color distinto. X al cuadrado más d por x va a ser igual a menos e por y menos f. Completando cuadrados tenemos x al cuadrado más d por x, la mitad del valor de d es de medios, más d medios al cuadrado menos d medios al cuadrado. Va a ser igual a menos e por y menos f. Solo me interesan los tres primeros. Tenemos x más d medios al cuadrado va a ser igual a menos e por y menos f más d al cuadrado sobre 4. Ordenando, x más d medios al cuadrado va a ser igual a menos e por y, ¿sí? Aquí vamos a colocar más d cuadrado menos 4f sobre 4, ¿no? Aquí simplemente estamos ordenando, nada más. Ahora observe, tenemos x más d medios al cuadrado va a ser igual a, aquí sacamos el término menos e, a lo cual me quedaría y menos d cuadrado menos 4f sobre 4e. Sobre 4e. Donde, si comparamos este resultado con la forma ordinaria, es decir, x menos h al cuadrado va a ser igual a 4p por y menos k. Entonces, ¿cuál es el vértice? Es h, k. Bueno, el vértice será menos d medios y k tomaría el valor de d al cuadrado menos 4f sobre 4p, cuyo parámetro p, ¿sí? Si comparas menos c es igual a 4p, entonces p será menos e sobre 4. Y aquí sigue un criterio muy similar, decimos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si d fuera 0? Entonces, te queda x más d medios al cuadrado va a ser igual a d al cuadrado menos 4f sobre 4. Así nos quedaría. Ahora, de esta expresión, nosotros decimos, bueno, hay tres casos. Primer caso, que resulte positivo. Si resulta positivo, aquí vamos a hablar de dos rectas verticales. Si resulta ser igual a 0, son dos rectas que coinciden, ¿no? Son dos rectas verticales coincidentes. Coincidentes. Y en caso fuese menor a 0, no hay solución. No hay solución.
¿Y qué pasa si D fuera diferente de cero? Pues simplemente tendremos una parábola vertical. Hasta aquí termina la primera parte del curso de hoy, ecuaciones de la parábola. Ya hemos visto sus formas, canónica, ordinaria y general. Para la segunda parte, estamos viendo algunos ejercicios para afianzar lo aprendido. Muchas gracias.